nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a María esta segunda plática, este retiro para este Adviento, para esta Navidad. Vamos a hablar ahora acerca de esta segunda verdad que mencionábamos al principio, de la que Jesús viene a dar testimonio. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Primero hablábamos de la verdad sobre Dios, la existencia de Dios, quién es Dios, que Dios es Padre, que Dios es amor, que somos hijos, y cómo Jesús da testimonio de esto hasta la muerte, hasta la cruz. Ahora reflexionaremos un poco sobre la verdad sobre Cristo. ¿Qué dice Cristo de sí mismo? Es obvio que el Señor tenía total claridad de que Él era Dios. Suena muy ilógico pensar de que Jesús es Dios y que no se dio cuenta de eso. Jesús sabía perfectamente que Él era Dios y por eso no tuvo ningún reparo en decirnos esa gran verdad, porque era parte del testimonio que venía a darnos, era parte de la grandeza de su misión, porque somos salvados justamente porque Él es Hijo de Dios, porque Él es Dios. Nuestro Señor le pregunta a Pedro y a los apóstoles en un momento de su vida, lo cual está en Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué se dice del Hijo del Hombre? Le gustaba al Señor llamarse Hijo del Hombre. En ningún momento niega tampoco el Señor que Él era hombre. Unos dicen que eres Elías, otros Juan Bautista, etc. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Y San Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le responde, a esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La gran declaración de fe de Pedro, de que Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Eso que le valió momentos después a que el Señor lo nombrara piedra de la iglesia. Jesucristo no solamente entonces acepta esto que dice Pedro, sino también que lo reafirma, diciéndole que eso viene de lo alto. No se puede decir que Él es Dios sin el Espíritu Santo, como dirá San Pablo, sin que se lo revele el Padre Celestial. En Lucas 22:70 el Señor dice, vosotros decís, yo soy. Yo soy es lo mismo que decir el nombre de Dios, está afirmando el Señor su divinidad. Cuando el Señor habla de Dios su Padre, distingue mi Padre y vuestro Padre. Siempre hay una distinción porque Él es el Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, y nosotros somos hijos en cuanto participamos de esa filiación de Cristo. Nuestro Señor en Juan 12:44 se nos dice que gritó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Le dice Felipe un poco más adelante, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Los milagros que hacía el Señor eran para mostrar su divinidad, para suscitar la fe de la gente. El Padre y yo somos uno, también dirá en San Juan. El Padre y yo somos uno. Podríamos citar muchas otras partes del Evangelio y demás, excede a lo que estamos buscando. Simplemente estamos tratando de mostrar cómo el Señor dio testimonio de la verdad de su divinidad hasta la muerte. ¿Por qué? Cuando Caifás le pregunta, lo conjura por el Dios vivo, que diga si Él era el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el Señor proclama solemnemente, y ahí se rasgan las vestiduras Caifás diciendo, está blasfemando. La grandeza del Señor en hacer la voluntad de su Padre, en mostrar la verdad hasta el final, hasta derramar la última gota de su sangre, cumpliendo la misión encomendada. También el Señor da muestras claras de su divinidad cuando cura al paralítico, eso que está en el Evangelio de Marcos. Bajan un paralítico del techo y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados.
los fariseos. La gente se extraña, pero los fariseos sobre todo falsamente se escandalizan, pensando, ¿quién se cree este? Solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Y Jesús, conociendo lo que pensaban, dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, obviamente, el Hijo del Hombre entonces es Dios, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque antes les había dicho que es más fácil perdonar los pecados o curarlo, o hacer el milagro. Claramente el Señor muestra entonces ese poder que tiene de perdonar por ser Dios. Qué gran cosa es afirmar la divinidad del Señor. ¿Cuánto hace falta en nuestro tiempo? El padre Castellani decía, la divinidad del Señor es lo más importante que tiene que decir el Evangelio y que tiene que enseñar la Iglesia. Jesucristo es Dios. Y si no es Dios, no es un hombre bueno, no es un profeta, es un embustero, un traidor, un loco. Porque la persona que dice que es Dios y no lo es, entonces no puede ser bueno, porque al menos me está mintiendo. Y muchas veces pasa que una persona que dice eso está totalmente loca. Me crucé una vez en un lugar no muy lejos de aquí, con una persona que me decía que él era Dios, que él era Jesucristo y era Dios. Realmente creo no haber estado nunca en presencia de un loco tan loco como ese. Jesucristo entonces, o es Dios o no es nadie. O sea, o es malo, o es un embustero, o está loco. Y eso es bueno que lo pensemos, porque nos encontramos en el camino, o a veces hasta puede flaquear nuestra fe, con gente que dice, no, Jesús es un profeta, un hombre bueno. No. Si es solamente eso, usted está equivocado. Al menos por lo que nos dice el Evangelio, históricamente hablando. Jesús o es Dios, o no es nadie. Lleguemos a esa verdad, profundicemos en eso. Nos va a hacer mucho bien, porque llegar a profundizar que Jesús es Dios hará que nuestra fe progrese, porque nuestra fe tiene esa base de la divinidad del Señor. Llegando a esto de que Jesús es Dios, tenemos que dar un paso más lógico, y es que la salvación viene del Señor. Como se dice en Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y el mismo Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. San Agustín va a decir que fuera de Cristo, camino universal de salvación que nunca ha faltado al género humano, nadie ha sido liberado, nadie es liberado, ni nadie será liberado. Santo Tomás dirá comentando Mateo, no es suficiente que el pecador se someta a Dios en cuanto a su divinidad, sino también que se someta en cuanto a su humanidad. O sea, que acepte que Dios se hizo hombre. Pensemos en esto. Jesús es Dios, es el único Salvador. Caen por tierra entonces todos los demás salvadores que quieren ocupar su lugar. No puedo ni siquiera comparar a aquel de cual dice San Pablo en 2 Colosenses 2:9, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, a Jesús, con Mahoma, con Buda, con quien se quiera. No se puede comparar, es comparar Dios con la criatura. Pueden ser en algún sentido, alguna ayuda para llegar a Jesús. No hay salvación fuera de Cristo, no la hay. Desde Adán, desde su pecado, hasta el último hombre, el hombre que habite en esta tierra, solo se alcanza la salvación eterna por Cristo. No hay otra manera. De hecho, se habla de gracia de Dios, esa gracia que hace falta para entrar al cielo. Pero si uno quiere hablar con precisión, tiene que decir gracia de Cristo. Porque la gracia de Dios, así a secas, si se me permite, la perdió Adán por el pecado. Toda gracia que hubo después de Adán, hasta la última que recibirá el último mortal en esta tierra, viene de Cristo, viene del sacrificio de Cristo. Cristo lo ganó todo por nosotros en la cruz. Saquemos a Cristo y no queda nada. Por eso también hay que ver nosotros, cristianos, católicos, ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Hasta qué punto yo creo que es el único camino de salvación? ¿Cómo hago yo para distinguir la verdad del error? ¿Acaso la palabra del Señor tiene el mismo peso que cualquier otra palabra que dijo cualquier ser humano? ¿No me está fallando la fe si eso pasa en mi vida? Creo firmemente y vivo realmente el hecho de que Cristo es Dios
y que es el único camino para llegar al Padre, lo cual Él me enseñó y por lo cual murió en la cruz. De ahí también que tome más importancia en mi vida lo que estamos celebrando, este Adviento, lo que estamos esperando, la Navidad. Estoy celebrando que Dios se hizo hombre y nació en un pesebre pobre y humilde por mí, para que yo pueda volver a su Padre. Como siempre se dice, Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser como Dios. Los santos alabaron de manera encomiable, de manera insuperable a Cristo. Se quedaban con pocas palabras al hablar de Él, porque obviamente estamos hablando de Dios. Todo lo que le aplicamos a Dios se lo podemos aplicar a Cristo. Decía, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort: Cristo es el único maestro que debe enseñarnos, es nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos, nuestro único camino por donde debemos andar, nuestra única verdad que debemos creer, nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. De hecho, es lo que el Señor nos pide. El Señor pide un amor hacia Él como ningún otro. El que ame a su padre, a su madre, a su hijo, a su mujer o a sí mismo más que a mí no es digno de mí. Cristo nos pide que lo amemos igual que los que debemos amar a Dios. Dirá San Ambrosio de Milán: todo lo tenemos en Cristo. Todo es Cristo. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es el manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es la justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es el vigor. Si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es el alimento. Todo está en Cristo. Todo depende del Señor y a Él tenemos que acudir. Hay que pensar, por ejemplo, para mostrar un poco lo que quiero decir, si nosotros nos encontramos con una persona que no tiene fe y le decimos: mire, yo he podido conocer a Dios, Dios se hizo hombre, y acá tengo escrita la receta de la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Sí, por supuesto que sí, me dirá, todos queremos ser felices. Tengo entonces el secreto, dicho por Dios mismo, que como decía Santa Teresa de los Andes, es alegría infinita de cómo se hace para ser felices. Bueno, imagínense si la persona me cree lo que le digo, la emoción que tendrá, la ansiedad para escuchar esa gran verdad. Bueno, y nosotros sabemos, Jesús fue en un momento de su vida a un monte y en 8 frases dio la receta de la felicidad, el secreto de la felicidad. Ese monte de ahí en más se llamó el monte de las bienaventuranzas. Ahora, si somos leales con nosotros mismos, ¿buscamos la felicidad en esas cosas que el Señor nombra ahí? ¿Le damos importancia a esas palabras? ¿O realmente parece que fuera algo para unos pocos? ¿O para Él solamente? Tenemos que ser conscientes entonces, tenemos que ser veraces con nosotros mismos y decir: sí, es cierto, tengo fe que Cristo es Dios, creo realmente, pero sus palabras, cómo me cuestan vivirlas, cómo me cuesta llevarlas a la práctica. Por eso lo bueno de meditar el Evangelio una y otra vez, de enamorarnos de las palabras del Señor. Si el Señor dijo: bienaventurados los pobres, tendrá que ser entonces un peligro la riqueza, y ser más difícil ser feliz con riquezas que sin. Y así con las demás: bienaventurados los puros, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de ser santos, de justicia. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la palabra de Dios, a causa de la justicia, a causa del Señor. Y así uno podría ir viendo el Evangelio y ir contrastando, y siempre nos maravilla el Señor. Es decir, esto parece que no lo había leído nunca, y esto otro. Vamos ahí a la fuente, como decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. El Señor ha dicho: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es un gran regalo, es una alegría inmensa saber que Dios se hizo hombre, que Jesús es Dios, que ahí tenemos la luz, que a Él tenemos que seguir, que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida.
Solo tenemos que decidirnos a vivir de acuerdo a eso. Quiero terminar con unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Un sacerdote muy cercano a ella le pidió si podía escribir algo sobre su vida, sobre la vida de la Madre Teresa y sobre la vida de las Hermanas de la Caridad. Y ella le dijo que sí, que lo haga, pero con estas aclaraciones. Es cierto, estamos hablando de una religiosa y del trabajo de una religiosa. Por eso esto se puede aplicar directamente, si se quiere, a un religioso, a una religiosa, a un sacerdote, pero se aplica sin duda de algún modo a todos los que nos decimos cristianos. Dice la beata Madre Teresa: está bien, escríbalo. Usted nos conoce bien, ha estado con nosotras desde el principio. Tenemos las mismas ideas, conoce nuestras constituciones, pero sobre todo diga a la gente lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. La Madre Teresa y demás que atienden a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Díganles, añadió la Madre, y su tono se hizo apasionado, suplicante, elocuente, que no estamos aquí por lo que hacemos, sino por Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Somos sobre todo religiosas, no asistentes sociales, maestras, enfermeras o doctoras. Somos monjas, servimos a Jesús en los pobres. Es a Él a quien cuidamos, visitamos, vestimos, alimentamos y confortamos cuando atendemos a los pobres, a los desheredados, a los enfermos, a los huérfanos y a los moribundos. Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es por Jesús. Nuestra vida no tiene otra razón de ser, otra motivación. Es algo que mucha gente no entiende. Servimos a Jesucristo las 24 horas del día. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y Él nos da la fuerza necesaria para hacerlo. Pero siempre el Señor es lo primero. Cuando alguien visita esta casa, le llevo antes que nada a la capilla para que rece y le digo: vamos a saludar en primer lugar al dueño de la casa, a Jesús, que está aquí y es por quien trabajamos y a quien estamos consagradas. A Él, que es quien nos da la fuerza necesaria para llevar la vida que llevamos y vivir con alegría. Sin Él no podríamos hacer lo que hacemos, y menos a lo largo de toda una vida. 1 año, 2, 3, quizá, pero no siempre, sin pensar en la recompensa, sin esperar otra cosa que padecer con Él, que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Sin Jesús nuestra vida sería incomprensible, no tendría sentido. Solo Él puede explicarla. Tendría cada cristiano, cada católico que poder decir exactamente lo mismo. Sin Jesús mi vida no tiene sentido. Y si no lo puedo decir, quiere decir que no lo puedo vivir. Si saco a Jesús de mi vida y mi vida sigue exactamente igual, quiere decir que de algún modo al menos estoy viviendo prácticamente como un ateo o como alguien que no cree que Jesús es Dios, que no cree que Jesús se ha hecho hombre para salvarnos y que nos espera en el cielo. Esa es la gran alegría del cristiano, la esperanza de que el Señor nos salvó y que nos espera y que está siempre intercediendo por nosotros ante su Padre Celestial. Y a su derecha está su Madre, nuestra Madre, la Virgen, la cual también es invocada justamente por eso, como causa de nuestra alegría.